Buenas tardes a todos. Soy Javier González Rico. Pertenezco al grupo de investigación BIMOCAN, Biología Molecular del Cáncer, de aquí de la Universidad de Extremadura. Y estoy aquí para presentaros esta sesión que corresponde a los trabajos, las comunicaciones orales de los trabajos fin de estudios, TFG, TFM y tesis doctoral. Vamos a tener 3 intervenciones, 2 de ellas van a ser virtuales por vídeo y la última va a ser presencial. Entonces, la primera intervención, que sería la del trabajo fin de grado, el mejor trabajo fin de grado, sería el efecto del soporte de fabricación sobre la energía libre superficial de películas de pelea preparadas con disolvente verde por parte de Alba Molina Sardina. Si queréis podemos pinchar el vídeo. Buenas tardes a todos y antes de nada muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo en estas jornadas, pese a no poder estar allí presencialmente. Mi nombre es Alba Molina Sardina y para mi trabajo de fin de grado estudié el efecto del soporte de fabricación sobre la energía libre superficial de películas de pelea preparadas con disolvente verde. Los biomateriales son materiales diseñados para interaccionar con sistemas biológicos, ya sea para tratar, evaluar o reemplazar algún tejido u órgano dañado o alguna función del cuerpo. Como es la capa más externa de estos materiales la que está en contacto directo con el medio biológico, es muy importante caracterizar esas superficies. Y es en eso en lo que se basa este trabajo, en conocer la tensión superficial, que es una de estas características superficiales de películas de PLA, que es un tipo de biopolímero. El PLA o ácido poliláctico es el biopolímero más utilizado en biomedicina en la actualidad, gracias a su gran biocompatibilidad y biodegradabilidad, a que se obtiene de fuentes renovables y recursos naturales, por lo que es muy accesible y económico, y además cuenta con una amplia aceptación regulatoria. Sus aplicaciones son muchas en campos muy diversos, en concreto en medicina, es muy interesante en ingeniería de tejidos, también para dispositivos ortopédicos y de fijación y en sistemas de liberación de fármacos. El PLA está formado por unidades repetidas de ácido láctico, que es un ácido orgánico. De la cadena principal penden grupos metilo CH3 que son apolares y que se encuentran expuestos hacia el exterior, confiriéndole al PLA una cierta apolaridad. Un aspecto que va a ser muy relevante para nosotros es la cristalinidad del biopolímero. Un polímero es amorfo si sus cadenas están dispuestas de forma aleatoria y es cristalino si estas cadenas están dispuestas de forma ordenada y densamente empaquetadas. Si encontramos ambos tipos de regiones, nos encontramos ante un polímero semicristalino. Nosotros queremos conocer la energía libre o tensión superficial de las películas de pelea. Un método muy óptimo para este tipo de sistemas es el método de la gota sésil o depositada, que se basa en la medida de ángulos de contacto de gotas de líquido depositadas sobre sólidos. Una vez obtenidos estos valores de ángulos de contacto, hay muchos modelos físicos que nos permiten conocer las componentes de la tensión superficial. El método empleado en este trabajo ha sido la aproximación de Vanos-Choudhury-Wood, a partir de ahora método de Vanos, que se basa en separar la tensión superficial total en dos componentes, una debida a fuerzas de Lipschitz-Van der Waals y otra debida a interacciones ácido-base, estando esta segunda a su vez formada por dos parámetros, el electrón aceptor y electrón donador. En cuanto a materiales y métodos, el método empleado en la fabricación de las películas fue el solvent casting, que se basa en la disolución del polímero con un disolvente y la posterior deposición de esta disolución sobre un soporte sobre el que se deja secar hasta que el disolvente se ha evaporado y queda únicamente la película de pelea. Se utilizaron dos disolventes diferentes, uno tradicional clorado, el cloroformo, que es un disolvente muy utilizado en la industria, pero es tóxico y perjudicial tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Por ello, hoy en día se buscan alternativas llamadas verdes, más sostenibles, como es el carbonato de dimetilo. Uno de nuestros objetivos en este trabajo es ver si realmente el DMC y el cloroformo se comportan igual y uno puede ser un buen sustituto al otro. En cuanto a soportes, también se utilizaron dos y para nosotros la diferencia más significativa entre ambos es que el vidrio está formado por uniones muy polares, mientras que la silicona se considera un soporte apolar. Así pues, empleando dos tipos de PLA diferentes, ya sea amorfo o semicristalino, que a partir de ahora denominaré cristalino, disolviendo cada uno de ellos en DMC o cloroformo
y depositando cada una de estas disoluciones en vidrio o silicona, acabamos estudiando un total de 8 tipos de películas diferentes. Una vez preparadas las películas, se midieron ángulos de contacto de 3 líquidos diferentes, 2 polares, el agua y la formamida, y uno apolar, el diodometano, ya que esto es lo que demanda el modelo de Vanos. Y pasando a los resultados y discusión, empezaremos analizando los resultados de ángulo de contacto. A partir de ahora debemos tener muy presente que lo polar interacciona muy bien con lo polar y lo apolar interacciona favorablemente con lo apolar, pero lo polar con lo apolar entre sí no interaccionan tan bien. Y esto se refleja en los valores de ángulos de contacto. Un ángulo de contacto grande denota una mala interacción entre el líquido y la superficie y un ángulo de contacto pequeño una buena interacción. En el caso del agua, una superficie que genera un ángulo de contacto con el agua mayor de 90 grados es hidrófoba y menor de 90 grados hidrófila. Sí, pues, en nuestros resultados, y sin preocuparnos del APLA disuelto en cloroformo, porque la incertidumbre experimental se superpone, vemos que todos los casos en los que obtenemos ángulos de contacto y muy próximos o mayores a 90 grados, las películas habían sido fabricadas sobre silicona, que es una superficie hidrófoba, y todos los ángulos de contacto menores de 90 fueron preparados sobre vidrio, una superficie hidrófila. Parece que el comportamiento del soporte se está reflejando en la superficie del polímero. Lo que puede estar pasando es que, por ejemplo, en el caso del vidrio, que tenemos los grupos hidrófilos OH orientados hacia el exterior, al disponer la disolución de PLA sobre este soporte para su secado, durante el secado el PLA se está reestructurando para orientar sus grupos polares hacia los grupos polares del vidrio. Y esta reestructuración que se produce en la capa más próxima entre el soporte y el polímero se transmite capa a capa, cadena a cadena, hasta la más superficial del PLA, que es donde nosotros medimos. La formamida también es un líquido polar, por lo que presenta un comportamiento bastante similar al del agua, pero el diodometano, al ser apolar, presenta un comportamiento diferente. Y es que como el PLA es apolar, interacciona mucho mejor con el diodometano que con los otros líquidos, y por ello apreciamos unos ángulos de contacto para el diodometano mucho menores que los que encontrábamos para el agua o para la formamida. Y ya pasando a las componentes de la tensión superficial, vemos que en cuanto a la componente Lipschitz van der Waals, que es aquella relacionada con interacciones tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y dipolo-inducido-dipolo inducido, no se aprecian diferencias significativas entre unas películas y otras. En cuanto a los parámetros electrón donador y electrón aceptor de la componente ácido-base, vemos que, excepto este valor concreto que se dispara, en el resto de casos, la componente electrón aceptora es mucho menor que la electrón donadora, lo que denota que todas nuestras superficies, al ser enfrentadas respecto a otras, tienden a ceder electrones en vez de asumirlos. Y conociendo estos parámetros, podemos calcular la componente ácido-base. Lo que más nos llama la atención al ver los resultados de esta componente es que obtenemos valores negativos. Estos valores no tienen sentido físico y de hecho ponen de manifiesto un defecto del modelo de Vanos, y es que el sistema de ecuaciones que lo define está mal condicionado matemáticamente, de forma que determinadas combinaciones de ángulos de contacto pueden dar lugar a resultados como estos que no tienen sentido físico. Y finalmente, en cuanto a la tensión superficial total, y sin fijarnos en aquellos valores que hemos obtenido a partir de las componentes ácido-base que no tenían significado físico, podemos sacar algunas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, vemos que, tal y como deseábamos, el DMC induce un comportamiento muy similar al cloroformo, por lo que parece ser un muy buen sustituto verde al disolvente halogenado. Por otra parte, vemos que la diferencia entre las películas de PLA amorfo es apenas significativa, mientras que sí que hay una mayor diferencia entre las películas preparadas con PLA semicristalino. Esto probablemente se deba a que en el PLA semicristalino se está induciendo algún tipo de cambio en la cristalinidad o el porcentaje de cristalinidad del polímero por su interacción con el disolvente o el soporte,
que se está manifestando en las propiedades superficiales de las películas. Y esto no se manifiesta en las películas de peleamorfo, ya que no hay cristalinidad que pueda estar cambiando. Así pues, a modo de conclusiones, en primer lugar, esto que acabamos de comentar. El soporte y el disolvente afectan significativamente a las películas fabricadas con PLA semicristalino, debido a un posible cambio en la cristalinidad del polímero, cosa que no sucede con el PLA amorfo. Por otra parte, la hidrofobicidad o hidrofilicidad de la superficie de PLA viene condicionada por la naturaleza del soporte empleado en su fabricación. Y por último, ya que hemos obtenido resultados muy similares con el DMC y el cloroformo, el DMC puede ser un muy buen sustituto verde al disolvente halogenado. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues enhorabuena a Alba y a su grupo de investigación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues no la va a poder hacer. Sí, vamos a ver el otro, ¿no? Pues la del TFM, que es Rebeca. Pues la segunda comunicación de trabajo fin de estudio correspondería al mejor trabajo fin de máster, que es de Rebeca Santamarina Fernández. Ella actualmente pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de A Coruña, dentro del CHUAC, que es el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, y su trabajo se titula Caracterización de un mutante ausótrofo de Klebsiella pneumoniae como candidato a vacuna oral para prevenir infecciones intestinales y evaluación de su perfil de inmunogenicidad. También va a ser una intervención por vídeo. Buenas tardes a todos. Primero, disculparme por mi telepresencialidad en este evento, ya que yo soy de Galicia y no he podido desplazarme hasta ahí para estas jornadas. Primero me gustaría comenzar con una pequeña reflexión en la que me gustaría que os imaginarais un mundo en el que una simple infección pudiera ser mortal porque los antibióticos ya no funcionan. Perdón. Esta es la amenaza a la que nos enfrentamos hoy con la resistencia antimicrobiana. Mi nombre es Rebeca y estoy aquí para presentar mi trabajo fin de máster, que ha sido seleccionado para los premios que convoca esta institución. La presentación se organizará primero con una breve introducción, luego los objetivos planteados para el trabajo, posteriormente la metodología y los resultados y ya para finalizar unas pequeñas conclusiones sacadas de este trabajo. Para comenzar, destacar dos premisas básicas, que serían que la resistencia antimicrobiana mundial podría convertirse en la primera causa de muerte en el año 2050, cosa que ya venía adelantando con la pequeña reflexión. Y en 2024, la OMS ya ha clasificado a Klebsiella pneumoniae como el patógeno más crítico a nivel mundial. En este contexto, Klebsiella pneumoniae es una bacteria gram negativa de importancia en las infecciones nosocomiales. Está ampliamente distribuida y en humanos coloniza tanto la nasofaringe como el tracto gastrointestinal. Es capaz de causar neumonía, infecciones urinarias y bacteriemia principalmente, y presenta numerosos factores de virulencia, entre los que destacan la cápsula, el lipopolisacárido y los sideróforos. Actualmente se diferencian varios tipos de este patógeno, como el clásico, que está relacionado con las infecciones nosocomiales y que afecta principalmente a inmunodeprimidos, y la variante hipervirulenta, que presenta factores de virulencia exacerbados, como la hipercápsula, y además se le considera un patógeno estricto que está relacionado con infecciones graves adquiridas en la comunidad. Para contextualizar, en este trabajo se ha evaluado un candidato vacunal con un sistema de doble ausotrofía. Un ausótrofo es aquel que solo puede crecer en medios a los que nosotros le añadamos una serie de sustancias o elementos que el microorganismo por sí mismo no puede sintetizar. A pesar de los numerosos estudios realizados hasta el momento, no existe ninguna vacuna contra Klebsiella pneumoniae que esté autorizada para su uso en humanos. En este contexto, las vacunas ausótrofas son una opción prometedora. Estas presentan las ventajas de las vacunas atenuadas inactivadas y
minimizan incluso algunos de sus desventajas, como puede ser el riesgo de enfermedad y transmisión respecto a las atenuadas. En este trabajo, la doble ausotrofía se generó seleccionando los genes MURI, ALR y DADX, que son los responsables de la conversión de la forma L a la forma D de los aminoácidos glutamato y alanina, que son parte esencial de la pared del peptidoglucano de estos microorganismos. Como ya se ha mencionado, Klebsiella pneumoniae es un patógeno oportunista que coloniza el intestino de forma asintomática y puede desde ahí acceder a otros tejidos causando infecciones invasivas. Por ello, la prevención de la colonización intestinal es un objetivo clave. La administración oral puede generar respuestas inmunológicas en zonas remotas, como el intestino, la glándula mamaria o la mucosa vaginal. Esto se debe a que la mucosa, a pesar de su compartimentalización, funciona como un sistema inmunológico común. Entonces, una de las ventajas de estas vacunas orales es que son capaces de generar una respuesta inmune sistémica y local a la vez. El objetivo principal de este trabajo fue prevenir la colonización intestinal por cepas de Klebsiella pneumoniae multiresistente, especialmente a carbapenémicos, mediante el uso de una vacuna oral viva atenuada con doble ausotrofía. Además, se buscó caracterizar un derivado de Klebsiella pneumoniae, evaluar la inmunidad sistémica y de mucosas del mismo y analizar el efecto de la coadministración de un adyuvante en la eficacia vacunal. Ahora pasamos al punto 3, donde en primer lugar se realizó la confirmación de la correcta elección de los genes que causan esta ausotrofía, el cual se destaca arriba en rojo en un gel a partir de una PCR de DNA genómico. En el esquema inferior se representa el tamaño de los fragmentos en pares de bases correspondientes a la cepa salvaje y a la cepa mutante. Para valorar la persistencia ambiental, se realizó un ensayo de supervivencia en agua. Como se puede ver en la gráfica, la pérdida de viabilidad de la cepa salvaje fue muy pequeña durante los 50 días de estudio, mientras que para la cepa mutante no se detectaron ya bacterias viables a partir de las 72 horas de incubación. Además, también se quiso evaluar la estabilidad del ausótrofo en un ensayo de reversión. En este se cultivó la cepa de aminoácidos y luego se sembró en medios sólidos con y sin de aminoácidos. En conclusión, no se detectó ningún revertiente para ambos de aminoácidos, confirmando la estabilidad fenotípica del doble ausótrofo y la seguridad del candidato vacunal. Como se puede ver en las imágenes superiores, el candidato vacunal solo puede crecer en presencia de ambos de aminoácidos, que sería este vial, y no en presencia de uno solo. Además, se realizaron curvas de crecimiento y debilidad, incubando tanto la cepa parental como el doble ausótrofo en medio de cultivo sin y con de aminoácidos. Se confirmó para el mutante la ausencia de crecimiento, estaría aquí, y una disminución de 3 unidades logarítmicas en la viabilidad a las 3 horas de incubación en medio sin de aminoácidos. Para evaluar la capacidad inmunogénica del candidato vacunal, se utilizó una técnica ELISA indirecta, donde el antígeno estuvo conformado por la cepa parental de Klebsiella y, como anticuerpo primario, se utilizaron las muestras extraídas de ratones inmunizados de forma oral mediante alimentación perpetua. Se analizaron los subtipos IgG en suero, IgG1, que estaría relacionado con una respuesta tipo TH2, e IgG2A, que se relaciona con un perfil tipo TH1. Al calcular la ratio entre ambos perfiles, no se determinó uno predominante sobre otro, por lo tanto se sugirió un perfil TH1-TH2 equilibrado. Para evaluar la inmunidad humoral y de mucosas, se recogieron muestras de suero, heces y lavado vaginal de ratones inmunizados. En estas dos últimas se evaluó el título de IgA, ya que la inmunización oral potencia estas inmunoglobulinas y la respuesta tanto en la mucosa vaginal como en la mucosa intestinal. Se confirmó que el aumento de IgG e IgA tras la inmunización oral con una o dos dosis de vacuna. Con el objetivo de potenciar la respuesta inmune, se analizó el efecto de dos activantes de mucosa, que serían alfa-galcer y DMLT. En el caso de alfa-galcer no se observó ninguna mejora, mientras que la administración de DMLT obtuvo un aumento significativo de IgGs y una tendencia positiva de IgA tanto en la lavado vaginal como en heces, sin alcanzar la significación estadística, posiblemente por el pequeño tamaño muestreal
muestral que se utilizó durante el experimento. También se confirmó que la vacuna es capaz de inducir una respuesta inmune en ausencia de adyuvantes. Para valorar la eficacia del candidato vacunal se realizó un ensayo de colonización intestinal, infectando a ratones previamente inmunizados en combinación o no con el adyuvante. Posteriormente se extrajo intestino grueso y ciego y se determinó la carga bacteriana en ellos. Como se puede observar, la coadministración de alfa-galter no provocó ninguna mejora en la eficacia de la vacuna, mientras que la coadministración con DMLT sí ayudó en el aclaramiento bacteriano en este tracto gastrointestinal. Aquí cabe destacar que tampoco alcanzó significación, probablemente por las mismas causas anteriormente citadas. Lo que sí se determinó es que el candidato vacunal administrado por vía oral fue capaz de prevenir la colonización intestinal por Klebsiella pneumoniae. Para concluir, este trabajo ha demostrado que la cepa con doble ausotrofía requiere adición exógena de D-glutamato y de alanina, que el derivado mutante con doble ausotrofía presenta un fenotipo isotrófico más estable y seguro, que la cepa mutante puede generar una respuesta inmune humoral robusta y puede reducir la colonización intestinal tras su administración por vía oral, que la administración oral sugiere un perfil inmunológico TH1, TH2 equilibrado y que, a diferencia de alfa-galter, el adyuvante TMLT sí potenció la respuesta inmune y mejoró la reducción en la colonización bacteriana intestinal. Hasta aquí, muchas gracias por la atención. Me gustaría aprovechar para agradecer a mi equipo de investigación, en concreto a mis tutoras Miriam y Patricia, por su tiempo, dedicación, comprensión y muchas otras cosas, y a las instituciones INIDIC, CHOAC y UDC por permitirme desarrollar este trabajo en sus instalaciones. La lucha contra estos patógenos es un desafío global, pero estoy segura de que con trabajos como este y todos los que están a realizar día a día, estamos más cerca de convertirlo. Muchas gracias. También a Rebeca y a su grupo de investigación. Y ya como última comunicación dentro de esta sesión tendríamos pues la mejor tesis doctoral, que le corresponde presentarla a Ana Ordiales Talavero. Ana Ordiales pertenece al grupo de Biología Molecular del Cáncer dentro de la unidad de Oncología del INUVE y su comunicación lleva por título Conexión, envejecimiento, reprogramación celular en fisiopatología hepática. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, Rico. Procedo a presentaros de forma resumida mi tesis doctoral. En primer lugar, ofreceros un poco el guión que voy a seguir durante la presentación con una introducción que indica los 4 conceptos de estudio, seguido de los objetivos, los resultados y las conclusiones diferenciados en 3 bloques. Para poneros en contexto de la relevancia del tema de estudio, os muestro el mapa poblacional del aumento de la esperanza de vida estimada para 2040, en el que ya los datos nos indican un mayor porcentaje de personas que padecen enfermedades crónicas. Por ende, esto implica un incremento de la carga en el sistema sanitario. El primer concepto y principal de este estudio es el envejecimiento, que por definición es el proceso biológico que implica un deterioro funcional dependiente del tiempo, que afecta a nivel molecular, celular, tisular y sistémico. Y bueno, comentaros que las investigaciones en envejecimiento, el número de publicaciones en los últimos años se ha visto multiplicado, incluso tomando de referencia el año 2013, que se describen por primera vez las 9 señas de identidad relacionadas con el envejecimiento. En concreto, en el 2023, los mismos investigadores, entre ellos López Otín y María Blasco, actualizan su artículo e incluyen una reorganización, además de que suman 3 nuevas señas de envejecimiento. En la actualidad contamos con 12 señas que están jerárquicamente interconectadas y que tienen un origen multifactorial de las patologías asociadas a la edad. Para hacer frente a estas patologías, nosotros hemos empleado la reprogramación celular como estrategia para modular la identidad celular con cambios controlados y dirigidos.
Y bueno, dentro de las estrategias de la reprogramación celular, nosotros hemos contado con el cóctel de Yamanaka, también denominado OSKM por las iniciales de los 4 genes que se componen, que son OS4, SOS2, CALF4 y CEMIC. Gracias a este cóctel, en el 2006 se consiguió reprogramar fibroblastos murinos en células con propiedades similares a las células madre, lo que pasó a denominarse iPSCs, y en el 2007 se consiguió reproducir este mismo experimento con éxito en fibroblastos murinos. Y en el 2013, un grupo español liderado por el investigador Manuel Serrano logra la reprogramación in vivo en tejidos de animal gracias a la construcción de ratones transgénicos reprogramables. Teniendo en cuenta los diferentes órganos del roedor, nosotros como modelo de estudio elegimos el hígado porque consideramos que es un órgano que tiene la función vital en la homeostasis sistémica y que además se asemeja fielmente al órgano humano. Y por último, el concepto como nuestra proteína de estudio es el receptor HR. Este receptor es un factor de transcripción dependiente del ligando, que se puede activar por componentes de la dieta, por factores derivados de la microbiota, incluso por metabolitos endógenos del tristófano. Comentaros que nuestro grupo de investigación lleva trabajando en el estudio de este receptor desde hace más de 20 años y podemos decir con certeza que tiene un papel en toxicología y en fisiología. Además, remarcar que el fenotipo HR knockout tiene una marcada patología hepática que ha sido esencial en el estudio de este trabajo. Y bueno, para arrancar con los bloques de resultados, en el primero el objetivo fue evaluar el estado molecular del tejido hepático, tanto en ratones HR wild-type como en knockout, envejecidos. Para ello realicé un experimento de transcriptómica de RNA-seq y su correspondiente análisis bioinformático, en el que en la parte superior podéis observar la expresión diferencial y en la inferior datos de ontología génica. Este análisis inicial nos permitió ver un enfoque más ampliado de diferentes vías y mecanismos que podíamos encontrar en las diferentes condiciones y quisimos ahondar validando diferentes firmas genéticas que ya estaban descritas, en este caso la senescencia, porque es una de las marcas de identidad que os comentaba anteriormente, más estudiadas. Evaluamos 108 marcadores de senescencia, en los cuales encontramos en la parte superior del heatmap un aumento en la mayoría de ellos, lo que en ausencia del receptor de HR. Con esto confirmamos que los nuevos marcadores que habían sido descritos, no solo los esenciales como es el caso de P16, P21 o IL6, también se veían favorecidos en caso de la ausencia de HR y que esto se favorecía en ausencia del receptor. También validamos otra firma genética que fue la relacionada con la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Es una enfermedad que está más común en países occidentales y también analizamos un patrón epigenético en el cual por fold chain, como indican en las gráficas, encontramos una desregulación también en el patrón de HR knockout, lo que nos hacía indicar una posible implicación de nuestro receptor en la patogénesis de esta enfermedad. En este primer bloque nos permitió ampliar una biblioteca de datos, además de ampliar el estudio de datos in vivo. En el segundo bloque enfocamos principalmente en lograr conseguir la reprogramación in vivo en ratones envejecidos. Para ello contamos con ratones reprogramables que contienen un cassette OSKM inducible por dosiciclina en ambos fenotipos, tanto en wild-type como en knockout. Para ello hicimos un diseño de un protocolo de reprogramación parcial que conseguimos validarlo después de muchas pruebas y tiempo. Y esta inducción conseguimos un dato relevante, obtener ninguna alteración tumoral, que hasta el momento los protocolos que habíamos optimizado eran protocolos de reprogramación continua y todos ocasionaban teratomas. Después de confirmar también la activación de nuestra ruta de señalización,
En este tejido hepático, en ambos fenotipos, decidimos hacer de nuevo una transcriptómica de RNA-seq y encontramos en el análisis bioinformático de paneles de enriquecimiento génico varios paneles significativos, entre los cuales os voy a mostrar algunos más relevantes. En este caso, os muestro un gene set que tenía que ver con la proteína CENST24. Esta alteración genética, estos ratones knockout, tienen relación con la progeria, que es una enfermedad de envejecimiento acelerado. Entonces, nosotros lo que encontramos fue una desregulación en nuestros ratones reprogramables knockout. Decidimos ampliar o validar estos resultados también por otras técnicas, en el caso de la inmunofluorescencia, como os muestro a la derecha, que también validaban la disminución de CENST24 en nuestros ratones knockout, lo que nos indicaba que nuestro protocolo de reprogramación estaba fenocopiando las alteraciones descritas en la línea de progeria. Otro de los genes de enriquecimiento que nos pareció interesante y que también se encontraba desregulado en nuestros animales knockout fueron varios relacionados con el metabolismo del colesterol. También decidimos ampliar otros experimentos para validarnos, en el caso de nivel proteico mirando proteínas como el SRBP. Y además realizamos análisis bioquímico y una evaluación de funcionalidad hepática. En el caso del análisis de parámetros relacionados con el colesterol, también se corroboró lo que nos salían en el GeneSet, que había una disminución en animales knockout. Viendo los datos que habíamos obtenido, apostábamos porque podía haber una desregulación o en la microbiota, entonces que tuviese que ver con esa implicación en el metabolismo del colesterol. Entonces decidimos realizar metagenómica en la flora bacteriana fecal. Esto nos permitió observar que nuestros ratones reprogramables, como indica la gráfica de PCA, de componente, que nuestros ratones reprogramables estaban más próximos a parecerse en la flora bacteriana a los wild-type jóvenes, pudiendo sugerir que había un posible rejuvenecimiento, pero todavía con datos que habría que seguir explorando. Otro de los resultados que obtuvimos de esta metagenómica, tras el análisis de diferentes índices, obtuvimos que la riqueza de los ratones reprogramables respecto a los jóvenes y a los viejos wild-type knockout era menor. Y bueno, también quisimos darle un punto de vista metabólico, ver qué podría estar ocurriendo y cómo podríamos hacer una conexión en lo que estaba, en las diferencias que encontrábamos, y analizamos en metabolitos fecales, en concreto unos que estaban en la relación de ligandos de HR que tienen que ver con el metabolismo del tristófano. Como presenta en la diapositiva, 3 de ellos, hubo una desregulación, una disminución en los ratones reprogramables. Entonces, si hacemos una conexión entre los metabolitos, la microbiota y la alteración del metabolismo del colesterol, vemos que podría haber una relación entre todos estos resultados. Y por último, en el bloque 3, decidimos dilucidar el rol de HR en la reprogramación celular asociada al envejecimiento como objetivo principal, y para ello hicimos en nuestros ratones reprogramables, solo en los wild-type, una inducción temprana de reprogramación, aproximadamente unas 18 horas, y a partir de esta inducción analizamos también el tejido hepático y mediante inmunoprecipitación, una secuenciación de inmunoprecipitación de cromatina, un ChIP-seq, conseguimos ver que HR mostraba unión cuando reprogramábamos en 224 candidatos. De estos candidatos hicimos un cribado y respecto al punto de inicio de la transcripción, y en ese cribado se reveló que el gen de interés era el oncogen c-MYC. Nos parecía un resultado bastante relevante, entonces seguimos indagando y decidimos evaluar la regulación transcripcional, evaluando los niveles de proteína de MYC, tanto en ratones wild-type como en knockout, y vimos diferencias en cuanto a intensidad y localización. Y por darle finalmente un enfoque más translacional al estudio, hicimos una correlación de nuestros resultados en muestras humanas de hepatocarcinoma humano y observamos que el 24% de los consultados, tanto HR como MYC, estaban alterados cuando los comparábamos en pareja. Pero cierto es que MYC siempre mostraba un número mayor de ampliaciones génicas.
Y bueno, para finalizar, os leo las conclusiones del bloque 1. El estudio transcriptómico nos ha permitido generar una base de datos de firmas genéticas en envejecimiento hepático vinculadas a la expresión de HR. El estado senescente más acusado en el hígado de ratones HR knockout está asociado al incremento en numerosos marcadores de la firma genética de senescencia. Y el receptor de dioxina HR puede definir un patrón patológico de fenotipo hepático a nivel de RNA mensajero ligado al hígado graso no alcohólico, o a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. En cuanto al bloque 2, que estaba enfocado a la reprogramación, el protocolo diseñado en parcial fue óptimo para evaluar las diferencias en condiciones de envejecimiento sin la generación de teratomas. La conclusión número 2, la ausencia de HR promueve la desregulación del metabolismo lipídico y la manifestación de una firma de envejecimiento acelerado durante la reprogramación celular en envejecimiento hepático. Y la número 3, la reprogramación podría alterar la microbiota y conducir a la desregulación de la expresión génica relacionada con la síntesis del colesterol en el hígado. Y para finalizar con las conclusiones del bloque 3, el receptor de dioxina participa en el inicio de la inducción ectópica de la reprogramación celular, potencialmente unido al oncogen c-MYC. La número 2, HR no es esencial durante la reprogramación celular in vivo en ratones envejecidos. Los datos de pacientes con carcinoma hepatocelular presentan alteración tanto en la expresión de HR como de c-MYC. Y la número 4, y englobando este estudio, la conexión entre HR, envejecimiento y reprogramación celular podría facilitar el desarrollo de futuras estrategias de expresión ectópica en la reparación y/o en la mejora del daño hepático. Y agradecer a mi grupo de investigación BIMOCAN, a mis compañeros y a colaboradores y a vosotros por la atención. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para Ana sobre su tesis. ¿Quiere comentar alguna cosa? Ahora es el momento. Bueno, si no hay nada, yo sí te quería hacer una pregunta. Dentro del bloque 3, esa potencial relación entre HR y c-MYC en la reprogramación hepática, ¿cómo crees que podrías seguir explorando ese campo? ¿Qué experimentos se te pueden ocurrir para continuar? Bueno, ¿O qué habéis hecho? De momento todavía no hemos arrancado esa parte, pero sí que una línea a seguir en el laboratorio. Lo primero que te viene a la cabeza quizás sería probar un inhibidor de c-MYC para ver realmente si HR está ahí actuando o no. Y luego, bueno, pues podríamos hacer otro tipo de experimentos que potenciase también la activación de c-MYC, al contrario, y ver eso como primer método de screening, y luego valoraríamos si se continúa o no, o cómo proceder. No, estupendo. También podríamos mirar en ratones knockout de c-MYC, no estaría mal. Y los cruzas tú. Sí, pues nada, si no hay ninguna cosa más, enhorabuena a Ana y al grupo de investigación, y podemos dar por terminada esta sesión de trabajo fin de estudios. Muchas gracias.